Aquí es donde entra el buje piloto. Ahí va. Y bueno, te digo que es el que mantiene la flecha de la transmisión en el centro para que cuando gire no se mueva en exceso, y es muy importante en la operación del clutch. Y bueno, para meter el nuevo buje piloto en su lugar, pues hay que hacerlo golpeándolo, porque pues entra presión. Solamente hay que hacerlo con cariño, con cuidado para no dañarlo. Bien, ahí todavía le falta entrar un poco más. Tengo que encontrar un dado que sea de la misma medida o de la misma circunferencia o alguna herramienta para ponerlo como base y golpear y llevarlo más adentro o al lugar donde se encontraba. Algo así sería. Así es como utilicé un dado de esa medida y con el martillo golpeé el dado para llevarlo a la posición en la que se encontraba. Ahora este buje piloto viene seco, aunque es nuevo, debería de traer grasa, no tiene, así que yo voy a aplicar grasa para que la vida de este buje o este valero sea más prolongada o dure más. Bien, aquí tengo las piezas que vamos a poner de regreso. Es la volanta, como notarás ha sido rectificada. De esta manera garantizamos que se va a gastar el clutch de manera pareja. Este es el plato de presión, de igual manera ha sido rectificado. Y aquí tengo el disco. Se trata nuevamente de un disco o un clutch reconstruido. A simple vista el material de la pasta pues no se mira tan mal. Habría que ponerlo para ver cómo funciona. El problema más común que he encontrado con clutch reconstruido, el material de la pasta muchas veces no es de la mejor calidad. Cuando intentamos poner el vehículo en marcha, que camine, se siente como que vibrara, como que brincara el vehículo, en este caso la camioneta. Me ha tocado ver esa condición cuando se meten clutches reconstruidos. A veces también tiene que ver ese tipo de condición o comportamiento del clutch en base a lo que es la presión del plato. Pues con el tiempo van perdiendo presión, ¿verdad? El diafragma pues no va a mantener las mismas características que uno nuevo. En teoría estos son los resortes que le mantienen presión al plato o le ayudan con eso. Algún tipo de trabajo ha llevado, ya que tiene tornillos con tuerca y usualmente son remaches. Aquí tenemos lo que es el valero o collarín del clutch. Este es el que tenía. Aparentará que son diferentes, pero es el mismo, solamente le hace falta el plástico. Se lo han quitado, por alguna razón no lo tiene, pero es la misma altura, es la misma pieza. Si yo quisiera que se viera igual, tendría que quitarle este plástico. No hay necesidad, se monta con todo y esta pieza. El buje piloto, pues este es el usado, el nuevo ya no te lo puedo mostrar aquí, ya lo puse en el motor. Esta es la volanta, va atornillada al cigüeñal. Usualmente esta pieza tiene posición. Cuando la montes en el cigüeñal no te van a dar los tornillos y tienes que girarla a modo que te alineen. Si no te alinean, pues la giras a modo de que alineen, ¿verdad? La montamos en el motor, en el cigüeñal. Bloqueamos con la ayuda del tornillo y una palanca, como te he mostrado, para que no se gire mientras estamos apretando los tornillos. Posteriormente pues va el disco del clutch. Hay que notar la posición. La parte más plana, si notas, va hacia la volanta, y la parte que tiene salida o donde están los resortes va hacia el plato. Hay quienes han cometido el error de instalarlos al revés. Obviamente no va a funcionar.
Entonces el clutch, el disco del clutch va así, y después vendría el plato de presión. Que iría de esta manera. Aquí debería existir un perno de alineación. Se alcanza a notar donde lo tenía. Aquí va otro y aquí va el otro. En estos pues ya no los tenía desde que yo quité la volanta. Aquí sí lo tenía, pero para poder rectificar la volanta, darle el trabajo, fue necesario intentar sacarlo, pero al no poder retirarlo, pues lo cortaron y rectificaron sobre el perno. Pasa muy seguido, de hecho yo he intentado sacarlos y no salen, en ocasiones están tan apretados con el calor que ejerce esta pieza o que se acumula en esta pieza, prácticamente se soldan y es casi imposible sacarlos, al menos no en buenas condiciones. Los pernos de alineación son importantes, no digo que no, sí son importantes, ya que pues te acomodan el plato de presión justo en el centro. Y si no te quedas en el centro, tal vez te ocasione un poco de vibración. No culpo al técnico que me hizo este trabajo por lo que te digo. Yo he intentado sacarlos y no salen, al menos no en buenas condiciones. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente al momento de armar es intentar dejar lo mejor centrado que se pueda el plato de presión, ¿verdad? Le acomodamos todos los tornillos, notamos si tiene movimiento e intentamos dejarlo lo mejor centrado con referencia al movimiento que tenga, ¿verdad? Bueno, y te estoy explicando todo esto aquí porque me es más fácil, tengo mejor ángulo para mostrarte cómo van las piezas. Al momento de apretar el plato con la volanta, suponiendo que ya atornillamos la volanta al motor, ya le dimos el torque o apriete, después acomodamos el plato, el disco ya se encuentra ahí adentro. Al momento de ir apretando los tornillos que sujetan el plato, lo tenemos que hacer poco a poco. No nos podemos agarrar y decir, pues voy a apretar este y luego este y luego este. Lo vamos a ir haciendo de manera cruzada, poco a poco. Le damos una vuelta a un tornillo, luego le damos la vuelta al otro tornillo, otra vuelta, para que vaya sentado de manera pareja. Y mientras lo vayas haciendo, te vas a dar cuenta que el diafragma se va a ir metiendo o va a bajar, no va a conservar esta altura, va a ir bajando. Y bueno, va a ir bajando debido a la presión que va a ejercer los tornillos con la volanta. Va a ir reduciéndose esta distancia y va a ocasionar que el diafragma también baje. En esta ocasión pues se pudo reutilizar este plato porque el diafragma o las patas del diafragma están en buenas condiciones. Si estuviesen demasiado delgadas ya no sería posible reconstruir este plato. Bueno, ahora como es un clutch reconstruido, yo no tengo la herramienta de alineación. La herramienta de alineación solamente viene cuando compras el clutch nuevo. Más no es problema. Aun si yo tuviera la herramienta de alineación, yo centro lo que es el disco de otra manera y me queda mejor que con la herramienta de alineación. ¿Y cómo es que hago eso? De alinear el disco en el centro sin la herramienta. Pues observando este espacio que queda entre el plato y la pasta del disco, tengo tres secciones distribuidas parejas, por así decirlo, alrededor de todo el clutch o el plato. Aquí es una sección, esta es otra sección y esta es otra sección. Entonces ya tengo el plato con todos los tornillos más o menos centrado. Entonces para centrar el disco que me quede de igual manera en el centro, lo que hago es comparar la distancia que te he mostrado, este pequeño borde, comparo este borde con todo alrededor, por decir con este lado,
y aquí pues mi borde es mayor, entonces tendría que mover el disco un poco para este lado. Y de igual manera checo en la otra ventana que tengo de este lado la distancia de este lado. Lo vamos a girar, solo que como no tengo los tornillos pues ya moví el plato, pero la idea la tienes, ¿no? La manera que sé que me ha quedado centrado es si la distancia que quedó entre la circunferencia del disco y la circunferencia del plato es igual en todo alrededor. Si me tengo una distancia mayor en un lado, pues tendría que mover el disco para que me quede a la misma distancia. Y no es necesario a veces ni verlo, lo sientes, metes el dedo en las ventanas y se puede sentir fácilmente como aquí el disco de este lado está al parejo con lo que es el plato, y de este lado pues meto el dedo y siento la ranura, entonces no está centrado, tendría que mover el disco hacia este lado para que me quede centrado. A ver si te puedo mostrar de qué te hablo ya que lo monté en el motor. Ya he aplicado grasa en el buje o en el pequeño valero. No es así en exceso, como te podrás dar cuenta, es solamente un poco, ya que si yo aplico demasiado, con el calor se pudiera salir, me pudiera contaminar el clutch. Con eso es suficiente. También quiero que notes este orificio en el cigüeñal que no coincide con los tornillos. Estos son los orificios donde entran los tornillos. Pero este orificio extra, bueno, ¿de qué me sirve? Este orificio extra lo tiene más por cuestiones de balance que por otra cosa. Es para quitarle peso, por así decirlo. Pero lo que quiero que notes es que la volanta tiene posición, y para ayudarte a colocarla en la misma posición nos sirve este orificio, porque en la parte de atrás de la volanta se le hace una marca. Es más fácil si notas este orificio, ¿verdad? Por lo que te digo que si montas la volanta en la posición que no va, no te van a alinear los tornillos, simplemente no van a dar. A simple vista se puede notar el orificio del que te hablaba en el cigüeñal. Aquí hay un espacio un poquito más claro en comparación con los otros. Aquí es donde me va a alinear el orificio del cigüeñal. Entonces a la hora de montarlo y subir la volanta, pues hago lo posible por alinearlo y me van a coincidir los tornillos. Si yo no lo pongo, no lo alineo, de esta manera no me van a dar los orificios, simplemente no lo voy a poder atornillar. Y notando esto, pues es más fácil hacer el trabajo al momento de armar. Lo ideal hubiese sido marcar al momento de desarmar, ¿verdad? Aquí en el centro pues está el cigüeñal, le pudiera hacer yo una marca que me alineara con el cigüeñal, sería lo más fácil de hacer. Bueno, esa sería otra manera, ¿verdad? Pero en el caso que no lo hayas hecho como no lo hice yo, pues esa es la manera de guiarnos para subir la volanta en su lugar. Ahora esta pieza, te quiero hacer un poco de mención acerca de esta. Es muy importante en lo que es el motor, aparte de que va el clutch obviamente. Esta pieza tiene un peso específico diseñado o tomado en cuenta para este motor en específico. Le sirve para quitarle las vibraciones al motor o mantenerlo balanceado. No puedes decir pues le voy a poner una volanta más chica para que el clutch me salga más barato. No puedes hacer eso. Esta pieza es diseñada exclusivamente para este motor. Estos orificios que tú le miras en la parte de atrás no los tiene al azar. Ha pasado por un proceso de fabricación de balanceo muy técnico, por así decirlo. Estos orificios lo que hacen es quitarle el peso de cierta manera a la volanta
en ciertas secciones para que, acompañado por los contrapesos internos del cigüeñal, se mantenga balanceado el motor. Si tú instalas una volanta en un motor que no es la aplicación, o dicho de otra manera, si intentas poner una volanta a un motor al cual no corresponde, te va a ocasionar vibraciones por esto que te estoy explicando. Para que lo tengas en cuenta, es un dato un tanto curioso. Si no sabías al respecto, pues también es importante saberlo. Lo que he hecho en esta ocasión para sujetar el motor, con ayuda de un metal de cigüeñal que tenía yo por ahí, que guardé de hecho para este propósito, lo coloqué en los dientes de la cremallera y de esta manera se bloquea y no gira cuando yo aprieto los tornillos. Para apretar estos tornillos lo hacemos de manera cruzada. Vamos apretando en incrementos. Yo lo hago más o menos de 20 en 20, 30 y 30, depende de qué se trate. En este caso le voy a dar un apriete de 80 libras-pie. Entonces voy a empezar con 25, luego 50 y por último hasta llegar a 80. Un detalle que se me pasó mencionarte en cuanto al buje piloto, antes de meterlo, yo lo medí en lo que es la transmisión. Lo medí para asegurarme que entrara bien en lo que es la flecha, que no me quedara flojo, que no me quedara apretado o que no entrara. De yo no checar el buje aquí en lo que es la flecha de la transmisión y que el de reemplazo fuera más pequeño, no voy a poder meter la transmisión de regreso en su lugar. Y de quedar muy flojo, pues se va a mover la flecha de más, se va a dañar el valero más rápidamente. Así es como saqué yo el collarín viejo. Ahora, ¿qué lo detenía en su lugar? Este pequeño seguro es una especie como de espiral. Entra en una ranura que se encuentra aquí alrededor, que es esta, que es lo que lo mantiene en su lugar. Ahora instalamos el nuevo. Bien, para ponerlo, y así ha quedado en su lugar. Bueno, el collarín o la base, el cilindro esclavo va atornillado ahí. Lleva dos tornillos 10 milímetros. Es necesario aplicar un poco de grasa en esta parte que es donde entra el disco del clutch. Lleva una grasa que es resistente a alta temperatura. Usualmente cuando compras el clutch viene con esa grasa. Y hay que aplicar un poco en esta parte. No es en exceso, es solamente un poquito, como te darás cuenta. Bien, ya he puesto todos los tornillos al plato, pero aún no están apretados porque si notas pues se mueve. Antes de apretarlos pues voy a intentar que me quede lo mejor centrado posible. Y ahora en cuanto a centrar el disco, inserto mis dedos por las ventanas como te había descrito. Y si es necesario moverlo pues lo movemos hacia un lado o hacia otro, hacia donde sea necesario, a modo de que obtengamos la misma distancia en las tres ventanas. De esa manera nos va a quedar centrado el disco del clutch. Espero de esta manera te sea un poco más claro de lo que te estaba hablando. Bien, ya que hice lo posible por centrar lo mejor que pude el disco y el plato, vamos a apretarlos.
A ver si te puedo mostrar un poco. Se siente un pequeño borde acá. Aquí se siente más o menos el mismo borde. Y en el de acá arriba. Bueno, a ver si alcanzaste a mirar algo porque yo no veo nada, ¿verdad? A ver si alcanzas a percibir cómo cuando voy apretando los tornillos el diafragma se contrae o se mete un poco. Bueno, no sé si lo captas, pero es por eso que hay que ir apretando solamente un poco a la vez, de manera cruzada. Sigue estando el metal del cigüeñal en la volanta para que no se me gire mientras aprieto estos tornillos. Y el apriete para estos tornillos que sujetan el plato con la volanta va a ser más o menos entre 20 y 30 libras-pie. Ahora, yo te seré honesto, con lo que son estos tornillos que sujetan el plato, muy rara vez utilizo yo el torquímetro, lo hago más al sentido, por así decírtelo. Los aprieto a mano sin el torquímetro. Más o menos me doy una idea cuando tienen ese apriete. Aquí es donde la experiencia y la práctica entra un poco en juego. No los dejo flojos, tampoco los aprieto de más a modo de que se vayan a quebrar, ¿verdad? Y ese tipo de toque, pues solamente la práctica y la experiencia te lo da. Pero sin temor a equivocarme, más o menos por ahí va a ir el apriete. Entre 20, 25, 30 libras-pie. No creo que pase de ahí la especificación de 30 libras-pie. Y pues no es un apriete muy fuerte, ¿verdad? Ya ahorita le estoy dando el apriete final, no tiene que ser en secuencia o cruzado, ya que ha llegado a tope el plato con la volanta. Vamos a echar un vistazo a ver si se mira que está en el centro. Pues a mí me parece que sí, ¿verdad? Debería de entrar la transmisión con facilidad. Bueno, ya estoy acomodando la transmisión de regreso en su lugar. Se alcanza a apreciar el collarín nuevo. Ahí me disculpan si no les mostré conforme la fui subiendo. No quise que me vieran batallar. En realidad sufrí más para bajarla que para subirla o acomodarla en su lugar. El truco o para que se te facilite el acomodar la transmisión, no hay necesidad de forzarla. En realidad, si todo está perfectamente alineado, va a entrar solita, va a entrar muy fácilmente. Al momento de acomodarla, es importante notar la distancia que hay entre la transmisión y el motor, todo alrededor de el motor y la transmisión, que la distancia sea la misma todo alrededor. Si por ejemplo de este lado está más separado que del otro lado, no va a entrar, quiere decir que está chueca, no está bien centrada. Y si de la parte de arriba está más separada que de la parte de abajo, sigue estando mal centrada y no va a entrar. Tiene que estar completamente derechita para que entre, y va a entrar muy fácil, va a entrar casi que solita, siempre y cuando esté perfectamente alineada. Si dejaste el clutch o el disco del clutch bien centrado, como te mostré, no vas a batallar. Al momento de poner la transmisión, pues la alineas perfectamente, que esté bien en el centro, todo alrededor tengas la misma distancia conforme la vas metiendo, y va a entrar solita. Y pues al igual como la quité yo solo, pues yo solo la estoy poniendo. Y te digo, sufrí menos para subirla que para bajarla. Bueno, y así es como se mira ya la transmisión en el centro, una vez que acomodé el puente que estaba instalado al revés.
Yo no sé cómo es que lo pusieron al revés y cuesta mucho trabajo ponerlo en la posición equivocada. Pero bueno, así es como se mira. Es mucha la diferencia. Como verás, esta parte estaba pegando aquí y pues ya quedó en el centro como debe de ser. En la parte de adentro de la transmisión así es como se debe de mirar. Si lo tienes en posición de neutral, cuando sacaste la palanca, si te quedó en velocidad, pues lo que es la barra de en medio va a estar movida o hacia arriba o hacia abajo, y tendrías que alinear la patita con esa ranura del centro. Y bueno, si está neutral, así es como se debería de mirar. Si te quedase esa ranura o más arriba o más abajo, ahí es donde tendrías que insertar la patita del selector de velocidades. En este caso pues entra justo en el centro porque está en neutral. Lo que es la flecha cardán, pues notarás cómo ha separado también bastante del tanque de gasolina. Cuando quité la marcha o motor de arranque, creo que te mencioné que nada más eran 2 tornillos, pues bueno, le faltaba uno, en realidad son 3. Voy a conectar la línea la línea del hidráulico en su lugar. Solamente me aseguro que esté bien limpio la liga, y ahí adentro, que es donde sella, he aplicado un poquito de grasa alrededor de la liga para que entre más fácil y no se dañe y vaya yo a tener problemas por fuga de presión de líquido de frenos. Te quería comentar también ese como tapón que se mira en el centro, evita que se me vacíe la línea. Yo si ahorita voy al depósito está lleno o tiene líquido de frenos, de igual manera ahí adentro tiene una especie de tapón que evita que se me vacíe el cilindro esclavo. Bueno, ¿y por qué te comento esto? Porque me ha tocado hacer este tipo de trabajos. Yo pongo la línea y no es necesario purgar debido a este tipo de sellos que tiene. Anteriormente no tenía aire en el sistema, el pedal del clutch se sentía normal y yo al meter la línea pues no queda aire adentro, o al menos si queda es mínimo, y muchas veces no es necesario purgar el sistema, solamente lo ponemos y me ha tocado que no tengo que purgar. El pedal del clutch está sin aire, se siente normal. Esperemos que sea el caso. Bueno. Y ahí está en su lugar. Este plástico, te recuerdo que es la herramienta para extraer la línea, entonces ahí se queda. Si lo metes, es posible que se bote la línea, entonces debe de quedar afuera. Y bueno, ya que he enderezado la transmisión, se alcanza a notar el orificio, el hoyo que había hecho esta parte de la transmisión en la cabina. Tendría que conectar el switch de reversa o bulbo de reversa, pues no trae ni los cables, quién sabe dónde quedaron. Te comento rápidamente, ese switch cuando ponemos la transmisión en reversa hace que se cierren unos contactos internos y se completa el circuito eléctrico para que las luces de reversa se prendan. Pues en este caso no van a prender las luces de reversa, esa es su función, es un switch, pues no tiene ni el cableado. Cuando pongamos en reversa no van a prender las luces traseras. No trae el chicote del velocímetro. Aquí mismo va el sensor de velocidad. Me va a ocasionar un código de sensor de velocidad, pues como no, si no lo tiene. Y bueno, son detallitos que creo que vale la pena mencionar para que lo tengas como referencia. Si el vehículo en el que estás trabajando pues tiene todo
como debería, ¿verdad? Vamos a checar si tenemos líquido de frenos en el depósito del clutch. Y pues así es, está a su nivel. Aparentará que está bajo, pero en realidad no, ese es el nivel que lleva. Está sucio, no es el mejor. No está muy limpio que digamos, pero sí tiene. Pues no he corrido con mucha suerte que digamos. Bueno, cuando desconecté la línea de el hidráulico, pues si notaron se me salió líquido de frenos y pues está muy blandito el pedal. Voy a tener que purgar. Lo meto y hasta casi al fondo es cuando empieza a hacer algo de presión. Aquí arriba está pues completamente suelto. Ok, lo que voy a hacer entonces es asegurarme, o mejor dicho, voy a agregar más líquido de frenos. Lo voy a llenar hasta arriba. Lo voy a llenar al máximo. Voy a abrir el purgador para que de gravedad se me salga el aire con mucha suerte. No necesita la ayuda de alguien más para purgar a presión. Voy a llenar al máximo. Voy a abrir el purgador para evitar que se me vacíe por completo la línea. Si yo lo abro así como está y me descuido, se me va a vaciar la línea y cuando intente agregar yo más líquido de frenos me va a quedar más aire que el que posiblemente tenga. Entonces voy a llenar primero, abro el purgador, lo cierro, no lo puedo dejar abierto por mucho tiempo ya que como verás es un depósito pues relativamente pequeño. Rápidamente se me puede vaciar, entonces antes de que se me vacíe cierro el purgador, checamos si no hay aire y así sucesivamente. A eso es a lo que me refería con llenar al máximo. Ese no es su nivel original, su nivel o el que debe de llevar una vez que se le salga todo el aire es este. Entonces ahorita está pasado el nivel, pero te digo es a propósito para que cuando yo abra el purgador pues baje y me quede ese nivel. Con suerte no tenga que purgar más. Voy a proceder a abrir el purgador. Ya tengo el depósito lleno. Está bastante sucio el líquido de frenos, eso no me agrada mucho. Esperemos que no dé problemas el cilindro esclavo o cilindro maestro, porque esa suciedad es la que daña los sellos. A ver si alcanzaste a notar cómo salió el aire que tenía en el sistema. Dejó de salir por un momento y de repente salió por sí solo. Voy a cerrarle al purgador. O bueno, antes de cerrarle voy a checar qué nivel tengo en el depósito. Pues aún tengo bastante, puedo esperar un poco más para asegurarme que salga todo el aire. Aún tengo bastante líquido de frenos en el depósito, así que no corro riesgo de que se me vacíe y me entre más aire del que tenía. Se empieza a ver un poco más clarito el líquido de frenos, eso es bueno. Le sirvió de alguna manera para limpiarse un poco el sistema.
Ahora vamos a checar el pedal o el juego del pedal. Ya se sintió, ya quedó hasta arriba. En cuanto alcanzo a pisar, ese es todo el juego que tengo. De ahí para abajo se siente como presión. De ahí para abajo se siente como hace presión el sistema. No es posible quitarle todo el juego por completo. De hecho, debe de tener un poquito de juego, como es el caso, para que no se mantenga a presión el sistema. De estar todo el tiempo a presión ocasionaría que ligeramente estuviéramos intentando desacoplar el clutch, ocasionaría que se patinara y se desgastara más rápidamente. Entonces ese pequeño juego que tiene ahí es normal, así debe de ser. Si es en exceso como al principio, pues está mal, ¿verdad? Pero estoy conforme con el juego que tengo en el pedal. Voy a conectar la batería, poner en funcionamiento el vehículo, lo voy a bajar de las torres porque aún lo tengo soportado en las torres. Y lo voy a bajar para checar qué tal quedó o cómo va a funcionar. Y este procedimiento de purgar por gravedad lo podemos hacer 2-3 veces para asegurarnos que no existe aire en el sistema. De hacerlo yo nuevamente, pues agrego líquido de frenos hasta el máximo, abro nuevamente el purgador y bueno, entiendes el concepto, ¿verdad? Si por alguna razón no se pudiese sacar el aire por medio de gravedad, que se siga sintiendo el pedal muy blando después de hacer esto, tendríamos que purgar por medio de presión con la ayuda de alguien más. ¿De qué manera lo harías? Bueno, te voy a explicar en el pedal a ver si me entiendes mejor. Para purgar por presión, le pedirías a un ayudante que le pise al pedal del clutch de 3 a 5 veces. Lo que haría algo así: 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta vez, tercera vez, la que tú prefieras, le va a mantener al clutch pisado. Con esto el sistema se mantiene bajo presión. Cuando se mantiene el pedal del clutch pisado, entonces abres el purgador. Va a fluir el líquido de frenos más rápidamente, obviamente, porque está bajo presión. El aire que se encuentra en el sistema pues va a salir más rápido. Es más probable que se te salga el aire por sistema de presión o por este método de presión que por gravedad. Bueno, ya abriste el purgador, se sale el líquido de frenos, deja de salir el líquido de frenos, le cierras al purgador y así sucesivamente. Y le vuelva a bombear otras 3, 5 veces, las que tú prefieras. Digamos 1, 2, 3. Le vuelve a mantener pisado y tú le abres, deja de salir el líquido de frenos, le cierras al purgador y así sucesivamente. De sacarle el pedal del clutch mientras el purgador está abierto, de hacer esto mientras el purgador está abierto, te va a ocasionar problemas. Va a entrar más aire del que tú le saques, porque al sacarle el pedal del clutch hace una especie de succión por el purgador y pues le va a entrar aire. Entonces es importante eso, que no le saquen el pedal del clutch hasta que el purgador esté cerrado. De lo contrario va a salir peor el asunto. No fue en mi caso, corrí con algo de suerte en esta ocasión. Se siente bien el pedal, pero eso es lo que haría si corrieras con menos suerte que yo. Si no te queda muy claro el término abrirle al purgador o cerrarle al purgador, cuando me refiero a abrir, significa aflojar el purgador o girarlo a la izquierda o sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando digo cerrar el purgador,
quiero decir apretarlo o girarlo en sentido horario hacia la derecha, en el sentido en el que giran las manecillas del reloj. Bueno, ahora vamos a poner en funcionamiento esta camioneta. Aún tengo el freno de estacionamiento aplicado. Presionamos el clutch. Aún está fría la camioneta, por eso está un poco acelerada. Supongo o espero que así sea, que no traiga otro problema. Pero bueno, sí, ya noto cómo van bajando las revoluciones. La ponemos la transmisión en velocidad, en primera. Voy a sacar el pedal del clutch. Vamos a poner atención qué tanto viaja antes de que intente caminar la camioneta. Más o menos a la mitad del viaje noto que quiere caminar. Y si notas, pues se quiere apagar la camioneta, debido a que yo no permito que se mueva por el freno de estacionamiento. Y al yo evitar que se mueva la camioneta, es como querer detener la fuerza del motor, debido a que acopla el clutch, ¿verdad? Y está haciendo bien su trabajo. De lo contrario, yo no hubiese podido meter las velocidades, ¿verdad? Saqué el pedal del clutch, incluso se nota un cambio en las revoluciones. Si yo no piso el pedal del clutch e intento meter las velocidades, pues no entran. Acciono el pedal del clutch y entran. Entonces el clutch está haciendo bien su trabajo, que es de acoplar y desacoplar el motor con la transmisión. Pongo velocidad. Si notaste, casi se apaga el motor. Bueno, ya se apagó. Cuando antes de hacer este trabajo, pues sacaba yo el pedal por completo y pues no había cambios, ¿verdad? Ya no acoplaba el clutch, ya no hacía su trabajo. Y en este caso, pues se ha resuelto el problema. Voy a quitar el freno de estacionamiento. Espera que bajen un poco las revoluciones. Ya van bajando. Pongo en velocidad. Voy a sacar el pedal del clutch. A ver si alcanzas a apreciar cómo se mueve. Voy a poner reversa. Y el pedal del clutch casi no sale, o sale, digamos, a la mitad cuando empieza a hacer su trabajo. Y pues bueno, con esto me darás la razón de cuando el pedal sale casi hasta arriba y empieza a caminar, pues es indicador que muy probablemente el clutch ya esté dando las últimas o esté por agotarse. Y cuando cortan, es el término que utilizamos los mecánicos. Cuando cortan a la mitad o antes de la mitad, pues sigue estando en buenas condiciones el clutch, o es lo más probable. No me preguntes por qué el término de cortar, así lo manejamos entre colegas. ¿De dónde viene? Pues no lo sé, pero ese es el término que utilizamos, ¿verdad? Cuando empieza a caminar el vehículo mientras sacamos el pedal, a ese momento es lo que le llamamos cortar. Cuando el clutch corta, empieza a hacer su trabajo.
Bueno, creo que con eso concluye este video. Gracias por mirar este video, espero te haya sido útil la información que te he presentado y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a encontrar más información interesante sobre autos.